Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar a trabajar con algunos conceptos muy importantes en el mundo de las matemáticas. Imagina que acabamos de lanzar nuestra aplicación al mercado. Al principio todo va bien, pero a medida que pasan los minutos, el tráfico empieza a escalar de forma agresiva. Como desarrolladores, necesitamos un modelo matemático que nos permita predecir el comportamiento del servidor antes de que colapse. Para eso, hoy vamos a construir y analizar una función racional. Vamos a ver también qué pasa cuando nos acercamos a ese valor crítico y vamos a ver también cómo podemos trabajar a partir de esta información que nos devela la función. Hay miles de personas conectadas y de repente el tráfico comienza a colapsarse en función del tiempo. Si esto llega al punto crítico, vamos a perder nuestro servidor. Necesitamos un mapa que nos permita poder diseñar una solución lo antes posible. Vamos a tener que tomar en cuenta dos elementos muy importantes. Por un lado, t, que representa el tiempo transcurrido desde el lanzamiento en minutos y que forma parte de nuestro proyecto como una variable independiente. A diferencia de t, tenemos u de t, que es la cantidad de usuarios activos simultáneamente. Ella representa a una variable dependiente. El dominio, en la vida real, tiene restricciones. El tiempo no puede ser negativo, sino que tiene que ser mayor o igual a 0, por lo que solo nos va a interesar el primer cuadrante de nuestro gráfico. ¿Qué están viendo en pantalla? Bueno, es un fondo que simula un panel de monitoreo del servidor, por ejemplo en Google Cloud. En el centro, un gráfico limpio de ejes cartesianos. El eje X, que es la línea horizontal, va a representar al tiempo en minutos, con marcas que van de 0 hasta aproximadamente un 12. Y por otro lado tenemos el eje vertical, que es el eje Y, etiquetado como los usuarios activos. Por eso se llama U de t, porque depende de la variable independiente del tiempo. La curva que están viendo nace en el punto 00, pero inmediatamente toma impulso, tomando en cuenta, como les comentaba, la cantidad de usuarios activos. Entonces, para visualizar la función, en este caso, cuándo se produciría el colapso del servidor, vamos a tener que buscar la asíntota. Recuerden que el tiempo siempre tiene que ser positivo, es decir, de 0 a más infinito, con lo cual nos tenemos que quedar con el primer cuadrante. Vamos a representar la función tomando en cuenta que tenemos una variable independiente que es el tiempo. En función de ella va a suceder todo lo demás. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo tenemos que calcular la cantidad de usuarios que están ingresando al servidor y prevenir de alguna manera el colapso inminente. Entonces, tenemos que la función 1000x sobre la unidad de tiempo va a estar representada de esta manera. Lo que tendríamos que ahora hacer sería configurar la gráfica para poder apreciar mejor nuestro objetivo, que es encontrar la asíntota. Entonces vamos a configurar esto. -2 como valor mínimo, vamos a darle un 15 como valor máximo, y en cuanto a la ordenada vamos a jugar entre -500 y 7000. El objetivo de esto es poder visualizar justamente la curva de una manera bien suave. Fíjense que cuando está en 0 el tráfico es nulo, pero inmediatamente después
comienza a incrementar. A los 5 nos encontramos con este punto de acá. Y a los 10 ya se eleva muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente prevenir que nuestro sistema colapse. ¿Cómo vamos a determinar esto? Evitando que el denominador se haga 0. Entonces, si miramos este cálculo, sabemos que se va a convertir en 0 cuando x tenga como valor 10. Queremos evitar justamente que llegue a ese valor. Y ahí es cuando interviene la siguiente instancia de nuestro ejercicio. Ese valor 10 que tenemos que evitar es justamente la asíntota vertical de nuestro proyecto. Bien, como dijimos, en el caso de que x tenga como resultado un 10, nos encontramos con el límite, que es justamente donde el sistema explota, el servidor explota matemáticamente por esta división por 0. Por eso recurrimos al concepto de límite. Al calcular el límite de nuestra función cuando x tiende a 10 por la izquierda, es decir, acercándonos por los minutos 8, 9, 9.9, vemos que el resultado tiende a infinito positivo. Gráficamente esto nos traduce en esta asíntota vertical. Y esto se obtiene justamente cuando x vale 10. El límite no nos dice qué pasa en el colapso, sino que nos predice matemáticamente la tendencia al infinito destructivo, analizando justamente el entorno. Ahora bien, saber que vamos a colapsar en el minuto 10 nos da el panorama general, pero en la práctica necesitamos tomar decisiones en tiempo real. Supongamos que estamos parados exactamente en el minuto 5. Ahí es donde entra la herramienta que nos va a ayudar justamente con este inconveniente. Se llama derivada. ¿Cómo es la fórmula de la derivada? Para esta fórmula, el elemento de arriba de la fracción derivado por el de abajo, que está sin derivar, menos el elemento de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Todo esto, todo eso, sobre el término de abajo elevado al cuadrado, así como te lo muestro en la imagen. Podemos ver que la matemática no es solo una cuestión de cuentas en un papel. Este mapa que estamos trazando nos permite predecir el caos gracias a los límites y a las asíntotas. Podemos ver el abismo antes de caer en él. Podríamos preguntar por qué es importante en este proyecto del servidor la derivada. Si seguimos el hilo conductor, representa la velocidad del sistema. No es solamente una foto. Si evaluamos la función normal en el minuto 5, nos va a dar que tenemos 1000 usuarios. Eso ya lo habíamos comprobado. Es una foto estática. Pero, ¿cuántos hay en este preciso momento? Es justamente lo que hace interesante a esta función. Porque podemos ir calculando, según el tiempo, cómo va creciendo esa velocidad para impedir justamente el colapso. También nos va a permitir poder realizar lo que se llama el auto-scalping, que en la práctica de sistemas de monitoreo en la nube, como el de Google Cloud, no solo miran la carga actual, sino que miran la pendiente, o sea, la velocidad del crecimiento. Y también nos permite tomar decisiones. Al saber que la pendiente es de 400 y que va en aumento a medida que nos acercamos al punto de colapso, que sería el minuto 10, o también llamado asíntota vertical, el sistema de infraestructura puede leer analíticamente esa aceleración y disparar un script automático para clonar servidores antes de que el sistema se caiga, y así recordamos la información. En este ejercicio podemos ver cómo las matemáticas se aplican de manera práctica y funcional a una necesidad específica, y de paso hemos practicado
las funciones racionales, los límites y derivadas. Así que espero que les haya servido, que puedan entender un poquito mejor y que sobre todo lo puedan tomar en cuenta como un ejemplo de práctica para desarrolladores. Bueno, será hasta la próxima, muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo. Hasta luego.